Nos encontramos en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, donde se exhiben muchísimas manifestaciones artísticas, pinturas, esculturas, instalaciones, pero también cine. Y de cine y series vamos a hablarles de las que se presentan aquí durante 4 días en el festival Lo que Viene. Venga, vamos al cine. Canarias se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferidos para rodar por parte de productoras nacionales e internacionales, gracias a nuestro clima, nuestra variedad de paisajes y los atractivos incentivos fiscales. Un festival como Lo que Viene es un festival fundamental para Tenerife. La verdad que para nosotros desde el Cabildo de Tenerife y para mí como presidenta, haber logrado que pueda darse en la isla de Tenerife no solamente todas esas premieres, esas presentaciones de series como Furia, de Carmen Machi, El Molino, con tantos actores, sino también la reflexión de la propia industria y de los informadores cinematográficos. Es fundamental que las miradas del sector audiovisual se dirijan hacia Canarias. Canarias tiene mucho que ofrecer y en este caso la isla de Tenerife. Que haya un festival de cine de estas características promovido por además quienes informan sobre el cine, que sea punto de encuentro del sector, es vital para poner encima de la mesa una realidad de un sector que ya genera un volumen muy importante de contratos, 15.300 contratos el año pasado, 154 rodajes y que queremos que siga creciendo a lo largo de los próximos años. Aquí se puede hacer, pues prácticamente desde el punto de vista tecnológico, avanzamos en esa soberanía tecnológica en el sector audiovisual, de tal manera que podamos ser competitivos con cualquier otro territorio en materia no solo de rodajes tradicionales, sino también de animación audiovisual. Para nosotros lo que significa, en primer lugar, por supuesto, es difundir el trabajo que hacemos todo el ecosistema del audiovisual en Canarias, con un grupo altamente especializado y de expertos y expertas en el tema audiovisual que nos ayudará a difundir el trabajo que estamos haciendo. Aquí, además de un clima absolutamente propicio, unos paisajes maravillosos donde puedes encontrar desde montaña, bosques, playa. Una de las partes que yo destacaría más tiene que ver con todos los beneficios fiscales que están asociados a los rodajes en la isla, ¿no? La primera película que se presenta en este festival es El Molino, dirigida por Alfonso Cortés Cabanillas. Y miren con qué actores cuenta. Seguro que los conocen. Es importante hablar de esa España vaciada, de los pasos que estamos dando como sociedad y cómo además se buscan unos cambios. Estamos en el momento histórico más grande de todos los tiempos, los últimos 100 años del cambio tecnológico es el más grande de la historia de la humanidad, lo estamos viviendo y eso conlleva pues a muchas cosas, a mucho cambio, a sobrepoblación en las ciudades y que la naturaleza, la tierra, el planeta parezca que ya no es importante y eso pasa y sí, hay que abordarlo y hablar de ello. La vida es movimiento, hijo. Por mucho que gire, no va a ninguna parte. Yo en principio voy de cabeza donde Alfonso Cortés Cabanillas me diga. Entonces ahí me dijo así, tengo este otro proyecto, es un pueblo, es de este mes a este mes, Y yo siempre digo que sí, porque confío en él totalmente, porque le admiro, me gusta su forma de trabajar y sé que es sensación de casa y de guerrilla y hay algo como muy de tierra, ¿no? Y puedo trabajar con él, no hay posturas, trabaja desde un sitio de corazón.
Y fue vivir allí, en lo que es en Alto Campo, con la gente de Alto Campo, rodeado de boñiga, con las vacas, en los establos, viviendo con ellos y teniendo la oportunidad de hacer algo tan alejado, ¿no? Yo creo que el cine es necesario que exista para cambiar las conciencias, ¿no? Si no haces catarsis con el arte, ¿con qué la haces? Y sirve para dar puntos de vista que normalmente no se ven, también para hablar de temas que no se tocan y para hacerlo lo socialmente mal visto también, ¿no? Para visibilizar. Para mí el cine es una herramienta necesaria. Hago de una madre, una mujer muy cuidadora de su familia, yo no soy nada de eso, entonces yo me fijé en la mía. Me fijé mucho en mi madre y conocía la Lupi real, porque existe una Lupi allí. Capté un poco su alma y luego el de mi madre, que ha sido una mujer entregada toda su vida a cuidar a los demás. Yo creo que si tienes una línea de pensamiento muy clara y estás escuchando mucho lo que ocurre a tu alrededor y escuchas mucho a tus compañeros y lo que está pasando en mi relación con Lupi, con mi prima, con mi padre, todo lo que hay ahí alrededor, pues te empieza a llegar de amarte y empieza a llenar de amargura y empiezas a dejarte empapar. Y te sorprende incluso a ti mismo lo que vas haciendo, ¿no? y lo que ocurre, ¿no? Y todo festival que se precie tiene, como no, su fiesta de inauguración. ¿Cuántos contactos se habrán hecho en estas fiestas? ¿Cuántos proyectos se habrán levantado entre cócteles? A ver si nos enteramos de cuántos rodajes van a traer a Canarias. Para mí la gente de las islas es maravillosa. Si tú llegas a un sitio donde todo el mundo pone todo de su parte para que funcione, y encima con una sonrisa y te dicen gracias, por favor, y hasta luego, pues es maravilloso. Hay que venir a rodar. La prensa especializada en el audiovisual es uno de los elementos cruciales dentro de este festival. Y para saber por qué, contamos con una de las voces más expertas, con María Guerra. Nosotros como periodistas de cine no solamente necesitamos saber qué es lo que viene, porque va a definir la próxima temporada en series y en películas, sino también en ver cómo se están haciendo, cuáles son las nuevas tendencias, quiénes son las personas que se incorporan, cuáles son los territorios. Entonces lo que viene es un festival que ha sido guadiana, porque lo hemos hecho también cuando hemos podido tener financiación, pero responde a esa necesidad de hablar de las nuevas obras y de la industria y de la situación de la industria en cada momento. Antes, en los años 90, de cine solamente hacíamos cine como series, considerábamos Twin Peaks de David Lynch, ¿no? Lo mirábamos por encima del hombro. Y entonces ha habido ese gran cambio de la irrupción de Internet, que nuestra asociación, digamos que lo refleja, le damos voz y dignidad a los compañeros online, vamos, y eso es así, ha cambiado todo, los 4 popes de la crítica han sido discutidos, y es muy interesante el papel de la crítica democratizada en Internet. En la línea de la sustancia os recomiendo una película que se titula Baby Girl. El periodismo y el cine no tiene que moverse en burbujas generacionales o de género. Tiene que haber un continuo diálogo, y entonces yo, gracias a Internet, a las redes, he mutado y he pasado por la radio, por Movistar, y ahora tengo un podcast en YouTube que es lo que podía ser el género más pobre. Sin embargo, esa pobreza se ha convertido en el que más llega. Las nuevas tecnologías han ido redefiniendo el cine, pero el cine siempre está vinculado a lo profundamente humano. Y las cabezas humanas y las historias personales y las manos
siempre estarán ahí. Entonces la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, está bien mientras nos ayude, pero que no nos falsee ni nos borre. Hasta hace muy poco, la creación artística, también en el terreno del audiovisual, era genuinamente humana. La tecnología solo era una herramienta que posibilitaba la creatividad. Pero esto ha cambiado últimamente con la llegada de la inteligencia artificial. ¿Estamos en los comienzos de una nueva era creativa? Veamos qué dicen algunos expertos. Hay una inteligencia artificial que es capacidad de computación y procesado de datos, que no tiene ningún problema, que ayuda a los creadores en el proceso de producción, en determinadas actividades dentro de ese proceso. Nadie tiene ningún problema con eso, y el problema empieza cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. Ojo, que le pusieron el nombre de generativa, no creadora, porque la inteligencia artificial no crea nada, genera, no tiene capacidades creativas. Preocupémonos, bajo mi punto de vista, de dónde están los puntos más problemáticos dentro del uso de la IA y dónde están las oportunidades, porque también las hay, como hemos visto, ¿no? A los guionistas la IA no nos sirve para nada. Este es el resumen. ¿Vamos a mejorar profesionalmente nosotros simplemente dando órdenes a una máquina? ¿Dejamos de entrenar nuestro cerebro para entrenar a otro cerebro? ¿No? ¿Eso nos va a hacer mejores profesionales? Es que estamos en una época en la que tenemos que reinventar toda la forma que tenemos de hacer las cosas. Que la máquina no trabaja para nosotros, no nosotros para la máquina. El cine no va a desaparecer, o sea, contamos historias desde que somos hombres prehistóricos, entonces vamos a seguir contándolas igual o diferente y nos vamos a ir adaptando, vamos a seguir soñando. Es que la IA no sueña, la IA no tiene miedo a la página blanca, la IA no crea, genera, y entonces es como nosotros le tenemos que dar el alma a esa inteligencia artificial, y seguirá siendo pues creación y cine de forma diferente. Está a punto de comenzar la premier de Ariel, de Lois Patiño. Me voy, que me quedo sin sitio. Ariel está basado en la Tempestad de Shakespeare, ¿no? Que la obra transcurre en una isla. Entonces queríamos, a pesar de que en el cine puedes simular una isla en cualquier costa, pero queríamos empaparnos de esa sensación de insularidad, ¿no? Que es muy particular, también porque íbamos a trabajar con actores no profesionales, ¿no? Y precisamente estuvimos en Lanzarote para ver si rodábamos ahí, porque es una isla que me encanta, pero de repente está centrada la película en el personaje de Ariel, que es el espíritu del aire, y necesitábamos sentirlo, y necesitábamos más vegetación. Entonces al final cambiamos a las Azores y descartamos Lanzarote por ese motivo, ¿no? Pero yo creo que, o sea, digamos, en las Islas Canarias hay tanta diversidad, es que se puede hacer de todo, es infinito, ¿no? Y desde las propuestas de esta película de Ariel, lo que hago es transformar la isla en un lugar imaginario, ¿no? Donde está habitado por los personajes de las obras de Shakespeare, ¿no? Es esta idea un poco a lo Pirandello, ¿no? De 6 personajes en busca de autor, donde todos los habitantes son personajes y empiezan a tener dudas existenciales en torno a esto. Entonces, bueno, desde la riqueza y la diversidad que tienen las Islas Canarias, más las posibilidades infinitas de la imaginación, se puede trabajar el paisaje desde múltiples maneras, ¿no?
yo creo que hay un público que le gusta ser sorprendido, ¿no? que le gusta ir al cine con la capacidad de asombro abierta, ¿no? Entonces, Ariel se va a distribuir en cines el 25 de diciembre, es el estreno, con la distribuidora Atalante, que ya llevó mi película anterior, Samsara, y yo creo que esta película además cuenta con Irene Escolar, por ejemplo, en el cast, con Agustina Muñoz, que es una actriz argentina muy buena. Entonces yo creo que para mí es mi película más narrativa, creo que tiene su potencial, sin perder evidentemente el carácter autoral y la búsqueda de un lenguaje diferente, ¿no? Y un ritmo incluso un poco más calmado al ritmo que estamos habituados en el audiovisual, ¿no? El cine de género también está presente en el festival Lo que viene, con un largometraje de los que te hacen saltar de la butaca y con un plantel de actores de primer nivel. Su título, La coleccionista. ¿Qué vamos a hacer aquí una semana? Tu madre lo necesita. Pase, no se quede fuera. Usted no ha elegido ese espejo, ha sido al contrario. Buenas tardes. ¿Por qué no vienes a mi casa? Toma. Esto es lo que quería darte. ¿Esto qué es? Es tu diario. Mamá. ¿Por qué no hacemos las maletas y nos vamos de aquí? No estamos obligados a quedarnos. ¡Estáis locos! Con el género, que yo creo que ahí el espectador baja la guardia porque dice, bueno, no voy a ver un dramón de tal, al final se está hablando de bullying, se está hablando de dolores familiares que no se han incorporado, se está hablando de cómo todo acto tiene una consecuencia, aquí elevado al terror, y eso pues te da alas, ¿no? para maximizarlo, pero al final estamos hablando de cosas reconocibles. Sí, es que nosotros trabajamos de lo interno a lo externo y del externo al interno. Hay muchas veces que tú has ensayado, has trabajado, ya lo tienes todo hecho y hasta que no lo encuentras y hasta que no estás vestida, ahí está el personaje, maquillada y peinada, ahí está el personaje. Hablábamos de las luces y las sombras, ¿no? Que es lo que tiene también esta peli. En las familias, en cada uno tenemos esas luces y esas sombras, y por supuesto que las islas también tienen sombras, y muchas, ¿no? Y muchas. Entonces sí, pues dependiendo dónde lo coloques y de qué manera lo coloques, que los personajes, por supuesto, que las islas dan mucho de sí. Aquí se puede hacer lo que uno quiera. Para mí, vamos, siempre es una buena noticia cuando el proyecto que vas a hacer se rueda en Canarias, es como maravilla. Bueno, yo además que soy un enamorado del mar, ya solo por eso, pero luego además que se está muy a gusto y se trabaja muy a gusto. Me encanta cuando se mezclan los equipos, ¿no? En el lugar al que vas y conocer los lugares desde la gente que habita en ellos, ¿no? Y no estás de turisteo, eso es muy diferente. En Tenerife rodé El cuento del lobo, una película con Lucía Jiménez, dirección Tito López Amado, con el que he hecho ya varios proyectos. Ángela, ahora mismo, que está en Netflix, es dirección suya también. Y Paco Tous coincide en esa peli también, al igual que en La coleccionista. Y sí, hace muchos años Palmeras en la nieve, en Gran Canaria, sí, varias veces. Se rueda mucho por aquí ahora. En los últimos años son muchos los rodajes que se han realizado en Canarias. Es posible que se hayan encontrado con alguno en las calles o que incluso hayan ustedes participado en alguno de ellos. Ahora vamos a escuchar por qué está tan de moda Canarias en el audiovisual. Canarias es uno de los principales destinos para la producción audiovisual a nivel nacional e internacional. Nosotros somos un punto de referencia y eso lo hemos conseguido gracias al esfuerzo de todos. A nadie discute las capacidades del territorio y todas las grandes producciones o grandes productoras han rodado en Canarias.
Nosotros somos un territorio de referencia a nivel internacional. Tú vas a cualquier festival y se habla de Canarias, vas a cualquier evento de audiovisual y se habla de Canarias, y en Canarias ya hay productoras, desde luego las principales de Service Internacional de España, muchas de ellas son canarias, y se está haciendo un gran trabajo en la consolidación de esta industria. Por eso digo que cuando hablamos de audiovisual hablamos de un caso de éxito, porque se ha conseguido en un territorio donde es muy difícil desarrollar una industria, hacer una industria nueva en muy poco tiempo. Quizás los primeros resultados empezamos a verlo en el 2017, sobre todo desde el punto de vista de llegada de rodajes a Canarias. Eso se ha ido incrementando exponencialmente cada año. A nivel animación también ha habido un importante crecimiento, no solamente de los estudios de animación que se han instalado en Canarias, sino de las producciones de animación. Solo en 2024 contabilizamos 26 producciones de animación. Estamos hablando de que en el año 2016 creo que había 2, o sea, un crecimiento tremendo, ¿no? Debido a unos cambios normativos que se han conseguido desde el Gobierno de Canarias, se ha notado un incremento de producciones nacionales, porque ahora se permite que el inversor no tenga que ser un inversor canario, también puede ser un inversor peninsular, y eso ha incrementado la llegada de rodajes nacionales, al mismo tiempo que nuestro propio sector creativo en estos 10 años ha madurado mucho. Lo clave aquí es el incentivo fiscal, y mantener el diferencial que tenemos respecto a otros territorios es fundamental para que aquí haya una industria potente. Yo creo que los mayores retos al final son los de desestacionalizar la industria y conseguir que sea una industria más estable, ¿no? Y para eso lo que necesitamos es captar no solo un volumen importante de rodajes de manera esporádica, sino que se consolide toda esa industria en Canarias. También proporcionando los medios técnicos para que la parte de la animación audiovisual también se pueda desarrollar aquí. Y ahí tenemos el ejemplo de los supercomputadores Teide y Yanaga del ITER, donde se han renderizado películas tan famosas como Tadeo Jones o Atrapa la bandera. Ahora mismo estamos actualizando, un proceso para actualizar ese supercomputador y seguir siendo competitivo, de tal manera que cualquiera que venga a Tenerife tenga toda la oferta técnico y profesional en el sector audiovisual para desarrollar sus iniciativas. Creo que estamos en condiciones ya, después de que el sector se haya ido consolidando, generando empleo. Fíjate que prácticamente triplicando la generación de empleo profesionales que salen de la FP, que salen de la universidad, que se forman fuera o aquí y que terminan haciendo sus carreras cinematográficas, audiovisual, aquí en Tenerife y en Canarias. Hace algunos años, cuando venía una película a rodar de fuera, prácticamente todo venía de fuera. Ahora prácticamente todo es de empresas canarias, y además cada vez más creadores, más productores, más localizadores, más artistas, más actrices, más actores participan en esos rodajes, y cada vez tenemos más rodajes propios que además encima ganan en festivales importantísimos, ganamos prestigio cada día y externalizamos nuestro trabajo. Y no podemos olvidarnos de las creaciones netamente canarias, nacidas aquí, con producción y personal canario y una factura de primer nivel. Hablamos, entre otras, de Sal de mi playlist, una serie juvenil que ocupará un lugar destacado en los contenidos de la nueva plataforma online de televisión canaria. I need your heart, baby. Oh, I need your heart. A ver, Lucas, tus visitas al karaoke tenían un objetivo, ¿no? Encontrar nuevos talentos. ¿Recuerdas el productor musical de la noche? Y hemos quedado en su estudio el jueves. Paula, niña, despierta. ¿Qué? ¿Yo voy tardísimo? Está brutal. Paula, confía. Este antro es el sueño de toda mi vida. Y si tú no entiendes eso, sinceramente yo creo que es mejor que te largues. Claro que me voy a ver. Es una serie juvenil, es una serie coral, tiene una parte musical importante, pero la serie realmente es un drama, historias cruzadas,
de un poco las vivencias de esta gente joven. Tenemos talento local, actores locales con acento canario, técnicos locales, composiciones musicales originales locales, músicos locales. Entonces la verdad que era un reto de hacer esa serie con 8 capítulos. Entonces, bueno, cogimos este proyecto y bueno, fuimos a Televisión Canaria y se lo presentamos. Bueno, sal de mi playlist, al final va a llegar a Televisión Canaria en el contexto de la puesta en marcha de la nueva plataforma OTT de Radio Televisión Canaria, que si todo va bien se subirá a finales de este año, principios del siguiente. Y en un contexto más amplio, pues habría que ver que, bueno, pues que los cambios en las formas de consumir productos audiovisuales han provocado que el sector audiovisual esté en transformación. Cambia la manera en la que se consumen, cambian los géneros, cambian los formatos, y esos cambios también afectan a los grupos audiovisuales, a los grupos televisivos que generan contenidos. Yo me lo imagino como un local de música en directo. Quiero que sea un bar donde los músicos encuentren su oportunidad. Mi colo me ha comentado que tú eres abogada. Siempre jodiéndonos la vida, eres un cabrón de mierda. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer, ¿Pegarle a tu padre? Esto es lo que has criado, esto, un cobarde. Vendrá un grupo grande de turistas. Necesitaremos más material. ¿Tú conoces a gente aquí? A eso aspiro. ¿Qué huevos te traes? Quiero recuperar lo que le quitaste a mi hermano. Get off my playlist. Este proyecto para nosotros era como si fuera una patada a una puerta para poder entrar y poder empezar a hacer ficción. Estamos muy agradecidos que Televisión Canaria se embarcara con nosotros en esta coproducción. La verdad que costó engranar, que todo el equipo canario, que todo funcionara, desde el casting hasta los técnicos, hasta el tema de la postproducción. Y bueno, fue un reto, lo hicimos. Tenemos que ser capaces de utilizar nuestro entorno para buscar lo mejor de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra gente, y plantear historias que sean atractivas para nosotros mismos. Fernández por el equipo visitante, su primera agarrada. Entra ahí, Fatu. Bájate, Fatu. No lucha, árbitro, por Dios. Se impone en esta primera agarrada la luchadora del equipo local. Bien, Fatu, bien. Vamos, bien, agáchate. Para que ella no te entre, ¿vale? Cierra el codo, siempre cierra el codo, si no te va a entrar. Vamos. En su primera agarrada, Lucía Afonso por el equipo local, Mariana Betancourt por el equipo visitante. En la primera agarrada, Lucía Afonso ante el visitante Mariana Betancourt. Pues La Lucha es uno de nuestros proyectos así como estrella de este año. Espero que se pueda compartir pronto con los espectadores, digamos, del país. Está ambientado, es una película de ficción ambientada en la lucha canaria, que es el deporte autóctono y tradicional de aquí, el más importante, un deporte que viene desde los indígenas que poblaron las islas, que a su vez representaron de África y que tiene como muchas metáforas que nos interesaban trabajar desde la ficción. Hay una lucha de resistencia, también es una danza, también es una manera de comunidad, y en ese universo situamos una serie de personajes que están viviendo un duelo y que tienen que lidiar con ese duelo y con la práctica del deporte. Dame un beso. ¿Estás loco o qué? ¿Por qué? Pues tu padre es mi amigo. ¿Qué tiene que ver mi padre ahora? Yo soy mayor que tú.
En los territorios un poco periféricos yo creo que tenemos como menos peso y por lo tanto como más ligereza para plantear cosas nuevas, para plantear miradas nuevas, para plantear historias nuevas. Hay muchas cosas por hacer, hay un montón de géneros que no se han hecho. De fuera se hace como un cine así como más comercial y luego del que hacemos cine canario generalmente es un cine como un poco más de autor, pero yo creo que todavía hay como muchísimos cauces mayores por hacer. Yo creo que una de las cosas más interesantes, a mi modo de ver, que está suponiendo el tema de los rodajes es un poco el cambio social. O sea, cuando ahora le dices a alguien que te dedicas al cine, ya no lo ven como una extravagancia, una cosa rarísima. Yo creo que ya se ve socialmente como algo más razonable para de lo que vivir. Esta historia solo puede tener lugar en Canarias. Se pueden hacer otras historias parecidas a esta fuera de Canarias, pero nunca sería esta. Porque de hecho, desde el primer momento, en ese viaje de inmersión con los guionistas en Gran Canaria, estuvimos buscando espacios en los que esta historia podría tener sentido. Esta película, Una isla de ti, es una historia de amor, una feel good movie también, una historia romántica entre dos hombres, que son ellos dos, que tienen una naturalidad y una química muy grande, que lo vais a descubrir cuando veáis la película. Y es una historia donde hay un chef inglés que viene con su mejor amiga, le han roto el corazón y viene a las Canarias un poco a pasar el duelo y va a conocer al padre de su mejor amiga, que es el personaje que interpreta Jaime, que es un pescador de Agaete. El público de este festival también ha podido disfrutar del encuentro con figuras reconocidas del cine y la televisión. Las películas es de eso su grandeza y su magia y su enganche, ¿no? Que tú haces un conjuro con una serie de elementos, actores, técnicos, un guión, no sé qué. En todas las películas pongo el mismo empeño. A una soplas y eso se forma un soufflé y es estupendo, y otra, por mucho que soples, no sube de ahí y es una película mediocre. Pero eso ya no le pasa a todo el mundo, ¿verdad? A todos los directores y a todos, y pasa en todos los ámbitos de la creación. Hay una cosa que me parece capital para un director de cine, aparte de sus cualidades, es que en ese trabajo tiene que manejar los egos de la gente y controlar, no solo del equipo artístico, que es lo típico, no sé, sino del equipo técnico. Siempre tienes que estar ahí negociando y ayudando a la gente, ¿no? al equipo técnico, porque tu misión es la del vampiro. Tienes que chuparle la sangre a todos los técnicos y a todos los actores, sacarles lo mejor de ellos mismos, o sea, que lo haces con mala intención, de alguna manera, pero sacarles lo mejor de ellos, su mejor versión, ¿no? Hola, soy Samantha Hudson y estoy aquí para presentar No seré yo una obra de arte. Todo este programa en realidad no es más que una excusa para descubrir la mayor incógnita de la humanidad ahora mismo, ¿no? Que es si yo soy una obra de arte. Si puedo serlo. ¿Consideras que soy una obra de arte? Hombre, yo creo que tú tienes una... no sé si... ¿Crees que soy una obra de arte? Antes de esto te debería haber preguntado qué es el cruising. No, pero ya sé lo que es. ¡Wow! No serás usuaria. Simplemente soy extremadamente sexy y por eso pues imagino que me ha crecido el cerebro. Es una pregunta muy simple, ¿vale? ¿Crees que soy una obra de arte? ¿Te lo estás pensando? No. Yo, como soy hijo de puta literal, porque mi madre era prostituta y enfermo mental, porque me han puesto un papel en el sistema sanitario. ¿Y si te pones una peluca?
No te conozco lo suficiente. Es que no es si quieres puedes, es puedes si te dejan. Soy crítica cultural, comisaria de exposiciones y docente especializada en lenguajes de la cultura popular. O sea, todo trabajos de mentira. Consiste básicamente en servidora entrevistando a agentes culturales del mundo del arte contemporáneo desde una perspectiva un poco humorística, irónica, ¿no? Con esa irreverencia que me caracteriza, para acercar un universo en apariencia muy ajeno quizás a un público más llano o que no está tanto en contacto con él, ¿no? Entrevistó pues desde galeristas, a curadores, a comisarios, artistas también, críticos de arte, un poco personas que forman parte de ese universo, ¿no? Para que me expliquen qué es una galería itinerante. No tenía ni idea, ¿no? O de cómo identificar una performance, qué elementos tiene que tener. Y luego, por supuesto, pues ya las preguntas desvergonzadas y descocadas que yo les arrojo sin ningún tipo de piedad, buscando un poco el desconcierto, pero también tender puentes, ¿no? Da la sensación de que uno va a un museo y es como casi si te miraran por encima del hombro, ¿no? No por el trato del museo específicamente o en concreto, sino más bien porque hay como cierta distancia, ¿no? Y sales de ahí y te sientes idiota. Entonces, pues, me voy a investigar todas esas cuestiones. Pues yo creo que es un sitio estupendo, ¿no? Al menos siempre que he venido me lo he pasado tremendamente bien, la gente es ideal, el trato que he recibido también por parte de las instituciones, de los promotores, no ha podido ser, o sea, ha sido inmejorable. Y el emplazamiento es tan chulo y se siente tan loco como, no sé, es que miro el paisaje y digo, ¿cómo es posible que esto suceda, no? Esas montañas, la comida, no lo sé, yo creo que es un buen lugar para que haya movimiento con lo que respecta a la cultura y espero que se siga fomentando. Soy Blanca Paloma, cantante, y estoy en Lo que se viene para presentar la canción Caminar el tiempo, que está en la película Parecida a un asesinato. Pues esta es mi segunda experiencia poniendo voz en el audiovisual, pero he de decir que lo siento muy orgánico porque, claro, al trabajar también contando historias, cuando trabajaba detrás de los escenarios en teatro, al servicio de las historias que contaban los directores, es algo que para mí es muy familiar, ¿no? Poner al servicio mi voz. Y ha sido orgánico. Creo que también tuve la suerte de llegar a un momento del proceso en el que la película estaba casi ya terminada y pude ver un visionado y sumergirme en la película, ¿no? En ese universo e ir sacando de ahí todo ese imaginario, ¿no? Y también tenía muy claro que mi misión era aportar en la escena en la que va mi canción. Es una canción que he compuesto con Luis Ibars, que es el compositor de toda la banda sonora. Es una escena en la que no hay diálogos, entonces las palabras que hemos elegido para la canción están contando cosas que creo que no se están diciendo en la película. Entonces ahí está, esa canción es como un personaje más que está contándote yo creo que da unas emociones que están como ocultas en los personajes y que afloran a través de la música. Aquí en Canarias mi primera vez fue antes de irme a Eurovisión. El último concierto, la última actuación que di fue aquí. La energía que yo recibí, estaba la plaza llena, eran las fiestas de mayo. Yo me fui con la pila cargada, o sea, yo llegué a Eurovisión que venía, vamos, empoderadísima. La verdad es que aquí he encontrado siempre un eurofan muy fiel y eso para mí me liga directamente con esta tierra
Yo creo que el paisaje no deja de ser un contexto que te configura, o sea, no solamente como inspiración artística, es que en tu día a día, ¿no? En la gente. Y eso es muy rico porque además las islas son muy diversas y yo creo que eso se ve reflejado luego en su carácter, en sus costumbres. Me queda todavía mucho que descubrir de esta tierra maravillosa, de estas islas, pero eso es lo que me atrae, ¿no? Querer seguir descubriendo. Y sí que creo que energéticamente hay algo muy virgen, ¿no? En estos paisajes que no encuentras en otros lugares de España, de la península, y aquí los encuentras en un estado puro que lo hace muy atractivo. Yo ya te digo, quiero seguir viniendo a descubrir. El festival Lo que viene, además, nos ha traído a uno de los grandes directores españoles, que además es canario, Félix Sabroso, que viene a presentar su serie Furia, y lo hace acompañado de una actriz que no necesita presentación. Todos vamos a morir. Lo que pretende contar la serie es hacer un retrato caleidoscópico, coral y amplio de la contemporaneidad, del momento que estamos viviendo, que es desconcertante, que es desasosegante, donde los intereses creados están por encima de los afectos y donde se ha establecido una especie de locura colectiva, donde la violencia es expresa, es la forma de comunicación más habitual. En todos los sentidos. No son personajes femeninos vengándose de hombres, son personajes representando esa contemporaneidad en distintos aspectos de ella de una manera satírica. La sensación de poder compartir la fiesta que es crear y la fiesta que es que algo a lo mejor vaya bien y llegue a buen puerto con amigos que quieres y con gente a la que admiras es un regalo. No es lo mismo tener éxito tú solo que mirar a los lados y encontrarte con tus amigas. Eso es un plus. Un creador se hace y se forja a lo largo de los años y en la madurez está su mejor tiempo. Eso es lo normal. Otra cosa son las leyes de mercado, exigen que la juventud sea muy vibrante, muy brillante y haga obras maestras a la primera. Eso no es real, no se sostiene por sí mismo. Entonces a mí el ensayo-error que me he permitido o que he tenido que experimentar por los años que llevo intentando luchar, a mí me han servido para sumar. Yo he tenido muchos ejercicios de proyectos que han acabado no saliendo, pero no han sido procesos inútiles, han sido procesos que me han servido para que Furia esté mejor escrita, por ejemplo. A mí como actriz, a mí me gusta estar muy quieta hasta que me digan que ande, que camine. Entonces, yo no soy una actriz que llegue con propuestas, cosa que admiro en muchos compañeros míos. Yo prefiero que me esté entrando la información, pues escuchando a Félix, le escuchas en los ensayos, le escuchas cosas que está diciendo, le escuchas cómo trata de modificar o corregir o sumar al propio make-up. Y todo eso inconscientemente te va dando señales de cómo puede ser, pero básicamente hay un guión que ya te lo está diciendo, un guión que te está mandando todas las señales del mundo, primero por su escritura y sobre todo por lo que esconde la escritura. Entonces yo creo que es un todo y a partir de ahí empiezas a sentir, pero yo necesito trabajar mucho de fuera para adentro. Cuando yo me fui de Canarias, me tenía que ir, o sea, no se podía ser director de cine y vivir en Canarias en el momento en que yo me fui. Ahora, felizmente, es verdad que gracias a ese proceso de ayudas incentivadas, de todo esto,
se ha permitido mucha producción en Canarias. De hecho, Carmen ahora va a rodar en Gran Canaria una película y estamos todos rodando con muchísima frecuencia en Canarias. Yo rodé la isla interior en Canarias. Hay muchas cosas que se suman al hecho de que se pueda rodar porque hay incentivos fiscales para los que inviertan en audiovisual. Creo que la climatología favorece muchísimo la posibilidad de rodar todo el año, sin problemas de días muy cortos de luz, la luz que tiene, y luego hay escenarios muy diversos. Hay escenarios urbanos, paisajes veraniegos, incluso paisajística en las islas, porque hay desde paisajes muy desérticos a vegetaciones muy frondosas en las que te puedes pensar que estás en una selva colombiana o que estás en el Sáhara, en Marruecos o en Mauritania. Entonces, toda esa diversidad en unas pocas islas yo creo que favorece la posibilidad de rodar. Si estáis aquí es porque seguramente habéis llegado a alcanzar el estado de furia. Yo lo que pasa es que por circunstancias, además antes me recuerda un colega vuestro también, que sí, es la tercera que hago seguidas con arma, pero también tratamos demasiado bien a las mujeres. ¿Y has aprendido a disparar? He aprendido a disparar. ¿Y es que tiene una puntería? Es que es verdad. Pero es que es una cosa tremenda lo del arma, de verdad. Sujetar aquello con ese peso, que además que hace que como seas fina, hostia, cambias el mundo, ¿eh? Y de ahí por eso qué peligro tienen las armas, porque otorga un poder muy peligroso. Pero ¿por qué ella tiene un arma en la mano? Claro, porque esta mujer se cree, claro, es que ella es muy rica y ella lo tiene todo, hasta eso. Pero es verdad que el arma pesa. Y cuando tú eres capaz de sujetar algo que pesa con firmeza, te estás colocando en un lugar muy alto. Entonces, de las armas, cuidado, ¿eh? Yo creo que es un lujo llegar y aparte que Félix ha hecho un rodaje, o sea, dulce, maravilloso, relajado, precioso, ha sido una gozada realmente. Pero sí que tu exigencia como actriz tiene que estar ahí. Entonces, claro que ayuda estar, que las personas que están... Es que teníamos un equipo increíble. Entonces, se genera algo que al final es contagioso. Y entonces eso es lo bueno y eso lo genera el director. Lo genera el director, yo eso lo tengo clarísimo. Cuando tú tienes un buen capitán de barco, hace que tengas un buen viaje. Y sí, claro, ha sido placentero, pero también exigente. Es que necesitaba sacarlo. ¡Sois mierda de juventud! ¿Todo bien? Mejor imposible. De hecho, en la promoción de Furia estamos viviendo muchísimo una serie de mujeres. ¿Por qué una serie de mujeres? ¿Por qué una serie de mujeres? Jolín, se dice algo tanto, pero cuando se hacen series de hombres no se dice una serie de hombres, una serie de hombres. Hoy se ha anunciado que en el Festival de San Sebastián va una serie que casi todos son hombres, ¿no? Y no sé, en ningún lado se va a decir, esto es una serie de hombres. ¿Cómo sentís haciendo una serie de hombres? Pues ya es un lenguaje que hemos adquirido todos y eso creo que no nos hace ningún bien porque tenemos que normalizarlo. Es verdad que no lo normalizamos porque es como que estamos saliendo del cascarón estas cosas, pero las mujeres existen igual que los hombres y los conflictos son iguales de necesarios y las mujeres que ven contenido necesitan sentirse identificadas igual que los hombres. Entonces, claro, siempre nos han puesto a las mujeres como sosteniendo el conflicto del hombre y entonces pues ahora llega un momento que dices, pues no, hombre, siempre ha habido personajes maravillosos. Almodóvar ha sido, vamos, una bomba de oxígeno. Yo quiero siempre romper una lanza a favor de las personas como Félix que escriben, porque yo he tenido mucha suerte y yo desde hace mucho tiempo, cada vez a medida que va creciendo mi persona, van creciendo, me otorgan personajes de la edad que tengo yo y son riquísimos. Y son regalos real, son regalos porque además con la edad te vas convirtiendo un poco lo que hablaba antes. Aparte de economizas todo, te vas quedando con la energía en otro lugar y cuando de pronto te ofrecen
el que te convulsiones, el que grites, el que digas, el que des el golpe en la mesa. Eso es increíble. Eso es un regalo para mí como actriz y para mí como persona y como espectadora. Nos encontramos en el último día del festival Lo que viene y hoy las protagonistas son las mujeres. Aquí porque tenéis una tierra maravillosa, preciosa y además con un tiempo excelente, así que estamos disfrutando mucho. Hemos venido casi un mes a rodar aquí y bueno, pues aprendiendo también un poco de la isla, ¿no? Y de la propia idiosincrasia del terreno y de cómo producir tan lejos de casa, ¿no? Que siempre pues hay que hacer ese proceso de aprendizaje, pero bueno, estamos felices y felices también de ahorrarnos el calor de Madrid estas semanas, así que encantada. Yo tengo la suerte de ser guionista de empresas, soy directora de desarrollo de una productora, entonces tengo la suerte desde hace muchísimos años de poder impulsar mis propios proyectos. Eso es así, eso es una suerte que evidentemente tiene muy poca gente dentro de la profesión y me hace muy feliz. Pero la realidad es que esto es una industria y hay unos clientes, entonces por mucho que yo quiera hacer algo, el cliente tiene que querer que yo lo haga, ¿no? Entonces nos hemos encontrado muchísimas veces con proyectos que llevamos moviendo desde hace 10, 12 años y que salen ahora, ¿no? Porque, bueno, porque no era el momento, porque no se atrevían, porque pues, la ficción no estaba tan evolucionada como para eso en España, por múltiples razones, pero nos ha pasado desde Con Fariña, que era una historia que llevamos queriendo contar desde que estábamos produciendo en Galicia, hasta pues ahora con el caso de La Viuda Negra. Es un caso que llevamos siguiendo desde que sucedió, ¿no? Con lo cual muchas veces los proyectos requieren tiempo. Cuando trabajamos con historias reales nos ceñimos a la realidad. Hay gente que no lo hace, pero sí que intentamos acercarnos lo máximo posible al lugar donde sucedieron, y en el caso de la creación de un universo propio, pues a veces la inspiración viene de un lugar, que estás viajando tú y de repente ves un sitio y piensas que ahí podría suceder una historia, y a veces es al revés, ¿no? A través de un personaje o de un hecho concreto empieza a surgir pues una historia y empiezas a pensar dónde podría desarrollarse. Sí que siento que hay un poco de burbuja ahora mismo en el true crime y que lógicamente esto irá reposicionándose un poco, pero sí que creo que son historias interesantes y que son un reflejo de nuestra sociedad de alguna manera, con lo cual creo que van a aportar. Estamos considerando hacer un cineclub aquí en Canarias para potenciar también no solo el contenido de la plataforma, sino también que los suscriptores de aquí se sientan como que la marca la pueden tocar y pueden... nosotros eso, en Palma de Mallorca tenemos el Festival Atlántida y aquí no tenemos una cosa equivalente, ¿no? Entonces sí que estamos buscando las maneras de... De hecho, yo considero que este es un poco el primer paso que tanto desde el equipo de prensa que han venido y marketing y contenido ha sido un poco un primer paso de decir vamos a intentar mirar más allá de Baleares para tratar con la prensa canaria, para tratar con el talento canario, y ha sido, diría, un buen centro de operaciones para empezar a repensar nuestra relación con las islas. Hemos apostado por Hemos apostado por el cine español, en cuanto que antes teníamos mucho más cine americano, europeo por supuesto, clásico, etcétera, y sin embargo es verdad que, como comentabas con el caso de Matar cangrejos, hemos empezado a incorporar en los últimos 2 años cada vez más una apuesta por el cine español y por ayudar a proyectos a que se llegan a realizar a nivel de cuando piden las ayudas, la distribución y todo. Entonces creo que vamos a ver cada vez más proyectos diferentes, proyectos alternativos, proyectos de nuevos realizadores, así que si hay cualquier persona que esté produciendo aquí películas, series, que crean que tiene una esencia
autoral, diferente, que no ven cabida en otro tipo de plataformas, les animo a contactarnos. Nuestro email está en la web y todo eso, y que nos los hagan llegar, porque yo creo que es un muy buen momento para que el talento canario entre en filming más masivamente. Y ahora voy a pasármelo mejor, literalmente, porque es el título de la película de la directora Ana de Alba. Venga, vamos a verla. La introducción realmente es que os pongáis a disposición de la película, que la disfrutéis, que la sintáis, y al final es un musical, que la música pase muy por dentro de vosotros y que estemos abiertos a recibirla lo mejor posible, y que me voy a quedar aquí en un ladito con vosotros para verla, a ver qué tal. Tengo una sensación mala con Laila. Le gusta a otro. A ti lo que te pasa es que estás obsesionado. No podemos ser novios hablando solo por teléfono. Tengo que ir a verla a México. Ese es mi David. A problemas, soluciones. ¡Vamos todos! David, para ir al extranjero necesitas que tus padres te firmen un permiso. ¿Me vais a ayudar? David, esa pregunta me ofende. Ya estoy listo, Galicia. Suerte, Pitus. Pero es que no puedo dejar solos ni 5 minutos. En cuanto llegue el autobús, nosotros nos vamos. ¿Tú también vienes? No os dejo solos ni loca. Muchas gracias por todo. Entre los Pitus no nos damos las gracias. Como hemos podido comprobar durante estos 4 días, el audiovisual está más vivo que nunca y Canarias va a seguir jugando un papel fundamental. Nos vemos en las pantallas.